no apartéis la vista. Este es un llamado urgente a vuestra conciencia humana. En las calles de vuestras ciudades, en los rincones más olvidados de la esfera, en los bosques heridos por la tal indiscriminada, en los ríos envenenados por la indiferencia, en los ojos de quien mendiga sin nombre ni rostro, en el lamento silencioso de un animal cautivo, en la raíz de un árbol que ya no florecerá. Allí está sucediendo algo que no podéis seguir ignorando, porque alguien sufre, algo muere, alguien pide ayuda en voz baja y vosotros pasáis de largo. Habéis construido una civilización sobre ruedas veloces, pantallas brillantes y vidas aceleradas, pero también, desafortunadamente, sobre el silencio cómplice frente al dolor ajeno. Habéis aprendido a mirar hacia otro lado, a bajar la cabeza, a justificar vuestra inacción con excusas como «ese no es mi problema» o «yo no puedo hacer nada». Pero sí que podéis, y si no actuáis, os convertiréis, seréis parte del problema. Se trata esta de una ceguera voluntaria ante el infortunio, ante el sufrimiento. ¿Cuántas veces habréis caminado junto a alguien tendido en la calle, cubierto de frío y soledad? ¿Cuántas veces habréis visto imágenes de bosques ardiendo? ¿Y qué hacéis? Solo suspiráis antes de cambiar de canal. ¿Cuántas madres lloran en silencio bajo techos de cartón mientras celebráis vuestros pequeños triunfos en las redes sociales? Hoy por hoy, el mundo se divide entre quienes sufren y quienes pueden ayudar pero no lo hacen. No hay término intermedio, porque cuando se ve el dolor y se decide no mover un dedo, se está tomando una postura. Se está diciendo, tu vida no me importa tanto como la mía. Y eso, queridos amigos, es el principio del fin de la humanidad como ideal colectivo. Se trata de una red de conexiones rotas. Y es que todos somos parte de una gran trama viviente donde cada hilo está conectado con otro. No sois islas ni criaturas aisladas. Sois personas, animales, vegetales y minerales, todos humanos, todos formáis parte del mismo tejido terrenal. Y cuando uno de esos hilos se rompe, todo el tejido se debilita. Cuando un niño pasa hambre, es toda la humanidad la que se mancha. Cuando un animal es maltratado, es vuestra ética la que se quiebra. Cuando un bosque desaparece, es vuestro futuro el que se evapora. Cuando una persona grita en silencio y nadie responde, es vuestra alma colectiva la que se vuelve más frágil. Pero no estáis destinados a esta frialdad. La empatía no es un lujo, es una herramienta de supervivencia, una semilla ancestral que lleváis dentro y que tenéis la obligación de regar. La empatía no es opcional, es necesaria. No nace solo de la lágrima fácil o del mensaje viral de moda. Nace del contacto real, del compromiso diario, de esa decisión pequeña pero constante de ver, de escuchar, de sentir y de actuar, de mirar a los ojos, de compartir un mendrugo de pan, de dar lugar a quien no tiene espacio, de defender a quien no puede hacerlo solo. La empatía no es sentimentalismo, es resistencia, es evolución, es reconstruir el mundo desde lo pequeño, desde lo humano, desde lo sencillo,
y no es exclusiva de unos pocos. Está en cada uno de vosotros esperando a ser despertada. El despertar de la conciencia es el primer paso hacia un camino real, hacia un cambio real. El despertar de la conciencia comienza por aceptar que no sois dueños del mundo, sino usufructuarios de él y cuidadores de él. Se comienza por reconocer que el bienestar individual no puede construirse sobre el sufrimiento colectivo, y este despertar implica muchas cosas. Ver lo que preferís ignorar, escuchar lo que elegís no oír, sentir lo que tratáis de evitar, actuar cuando preferiríais quedaros quietos. Claro, ya lo sé que es un proceso incómodo, muchas veces doloroso, pero profundamente necesario, porque si seguís durmiendo, si dejáis que la indiferencia sea vuestra bandera, entonces no solo traicionaréis a los demás, sino a vosotros mismos. Porque al final siempre sucede igual, las pequeñas acciones son las que generan grandes cambios. Y no necesitáis ser héroes para transformar el mundo. Lo que se necesita es ser humanos. Y a veces simplemente eso de ser humano significa pues algo simple. Por ejemplo, ayudar a cruzar la calle a una persona mayor, compartir vuestra comida con quien tiene hambre, defender a quien es insultado, adoptar y no comprar a un animalito abandonado, plantar un árbol en algún sitio aunque sepáis que a lo mejor no lleguéis a ver su sombra, escuchar a alguien que solo quiere sentirse escuchado, elegir productos que no dañen al planeta, rechazar el espectáculo del sufrimiento ajeno en las redes sociales. Tenéis que daros cuenta de que cada pequeño gesto es una costura en ese tejido social que tanto necesita reparación. Es así como cambia el mundo, cuando decidís ver, cuando decidís pasar de espectadores a actores. Y ya sabéis, la humanidad atraviesa una crisis profunda. Pero esa crisis no es económica, ni siquiera tecnológica, es moral. Y no se resolverá con leyes ni avances técnicos solamente. Se resolverá cuando cada uno decida dejar de mirar hacia otro lado, cuando dejéis de normalizar el dolor ajeno como parte del paisaje cotidiano. Así que no apartéis la vista. Mirad de frente el dolor y sentid el peso de la injusticia. Y luego haced algo. No os quedéis impávidos, haced algo, aunque sea pequeño. Dad algo, aunque sea callado, aunque nadie lo note. Porque cuando uno decide iluminar una esquina oscura, hay otros que empiezan a encender también sus luces. Y así poco a poco iréis cosiendo una nueva humanidad. Una humanidad que no está hecha de indiferencia, sino de empatía, de acción, de amor. No apartéis la vista. En cada esquina del mundo hay alguien que sufre en silencio. Hay un niño que no tiene que comer. Hay una mujer que camina sola por calles que son hostiles. Hay un animal herido, abandonado, sin dueño, sin que nadie lo defienda. O como os decía antes, un árbol que muere antes de llegar a florecer. Un río que no puede respirar. Un anciano que pasa sus días sin recibir una sola sonrisa. Un ser humano que pide ayuda pero que nadie lo escucha. Y vosotros pasáis de largo. Miráis hacia otro lado, os cubrís los oídos, bajáis la mirada, como si el dolor ajeno fuese contagioso, como si verlo os obligara a actuar.
Y lo peor es que actuar os da miedo. Pero quiero recordaros algo muy importante. La humanidad no se mide por lo que posee, sino por cómo trata a quienes no tienen nada. Porque el silencio es cómplice frente al sufrimiento. Y hoy vivimos todos en una era de conexiones aparentes, pero de desconexión real. Y es cierto que estamos más conectados que nunca a través de las redes sociales, de los mensajes instantáneos, de imágenes virales. Y sin embargo, qué curioso, muchas veces somos incapaces de conectar con el dolor que tenemos al lado. Y vuelvo a insistir, ¿cuántas veces habréis pasado junto a una persona tendida en la calle, hambrienta, fría, rota por dentro? ¿Cuántas veces habréis visto a un animal maltratado y lo único que pensáis es, ojalá alguien haga algo? ¿Cuántas veces habréis leído noticias sobre comunidades enteras afectadas por la pobreza y lo que decís es, eso no me toca a mí? Pero ese no me toca a mí es el germen de la indiferencia. Y la indiferencia, aunque parezca inofensiva, es una forma de violencia pasiva. Porque cuando se ve el dolor y se decide no hacer nada, se está eligiendo que ese dolor continúe. No olvidéis de que sois todos parte del mismo tejido, de que sois seres interconectados, de que no existís en completa soledad, de que sois parte de una gran red de vida que incluye a las personas, a los animales, a las plantas, a las piedras, los minerales, al agua, al aire, a la tierra misma. Cada elemento está ligado al otro. Si uno sufre, sufrimos todos. Si uno se salva, ganamos todos. Una persona que no tiene techo es también un hijo, una madre, un vecino, un amigo. Un perro abandonado es también una historia de abandono humano. Un bosque quemado es también un pulmón que ya no late. Un río contaminado es también un futuro truncado para vuestros hijos. De manera que vuestra responsabilidad no es solo moral, es ecológica, social, humana. La crisis ambiental no es distinta de la crisis social. Ambas nacen del mismo problema, la pérdida de empatía. Y la empatía es una gran herramienta de transformación. No es un sentimiento efervescente. No es solo llorar ante un video triste o compartir una publicación viral. Es mucho más profundo. Es literalmente ponerse en lugar del otro, sentir su dolor como propio y luego actuar desde esa conexión. Empatía es mirar a los otros de una forma diferente. Es adoptar un animal en lugar de comprarlo, como os decía antes. Es elegir productos sostenibles, aunque cuesten un poco más. Es mirar a los ojos a quien mendiga y saludarlo como ser humano. Es escuchar a alguien que lleva días callando su dolor. Es defender a quien es discriminado incluso si eso incomoda. Es plantar ese árbol aún sabiendo de que tal vez no se le vea crecer. Es compartir un poco de vuestro bienestar, aunque no sea mucho. Porque no se trata aquí de darlo todo, se trata de dar algo, se trata de no quedarse quieto mientras otros ganan. Se trata de actuar aunque solo sea por solidaridad. El primer paso para ese cambio es el despertar de la conciencia. Y eso comienza con una decisión, dejar de normalizar lo inaceptable, dejar de aceptar como parte del paisaje el dolor ajeno, la explotación, la injusticia, el abandono,
Y este despertar implica ver con los ojos del alma, dejar de tapar con excusas lo que nuestros ojos ven, ver el dolor como lo que es, una llamada urgente de auxilio, sentir sin miedo, permitiros sentir el dolor del otro sin bloquearlo, sin minimizarlo, porque solo desde el sentir surge el verdadero compromiso. Actuar con coraje, tomar decisiones pequeñas pero constantes, ayudar, donar, educar, defender, cuidar, respetar. Actuar no significa salvar el mundo, significa no dejar que el mundo se pierda sin nuestra participación. Tenéis que hacer gala de pequeños gestos, de grandes transformaciones en vuestra vida. No necesitáis ser héroes, como ya os decía antes, para cambiar el mundo. Es suficiente con que seáis buenos seres humanos. Y a veces ser un buen ser humano significa, pues eso, detenerse a escuchar a quien necesita hablar. Donar ropa o comida o tiempo. Apadrinar a alguien, a un niño, un animal, un árbol. Si tenéis hijos, educarlos en valores. Denunciar la injusticia aunque duela. Y tratar siempre de ser ejemplos de bondad en medio del ruido. Cada pequeño gesto que hagáis será una costura en ese tejido social que tanto necesita reparación. Y no olvidéis que cada acción cuenta, que cada elección importa, siempre, por mínima que parezca. Unos cuantos de nosotros, integrados en la Fundación 1-1, intenta establecer un puente entre el dolor y la esperanza. Creemos firmemente en la idea de que nadie debe quedar atrás, ni una persona, ni un animal, ni un bosque, ni un río. Por eso muchos de nosotros trabajamos de forma voluntaria día a día para tender puentes entre el sufrimiento y la ayuda, entre la indiferencia y la acción, entre el olvido y la memoria. Queremos construir una sociedad donde nadie tenga que mendigar dignidad, donde ningún ser vivo se quede solo en su dolor, donde la solidaridad no sea noticia, sino una práctica cotidiana. Y para lograrlo, queremos contar con vosotros, porque el cambio no viene solo, viene de cada uno de vosotros. Por eso os invito a la acción, porque tú que me estás escuchando en este momento también puedes ser clave para el cambio. Así que os invitamos a todos a que miréis de frente lo que antes ignorabais, a que escuchéis lo que antes callabais, a que sintáis lo que antes evitabais y a que actuéis cuando antes os quedabais quietos. Porque hoy tenéis la oportunidad de marcar la diferencia. Podéis hacer muchas cosas, ser voluntarios en montones de causas que sirven para mucho, que salvan vidas muchas veces. Podéis donar algo, lo que podáis, a quienes están imbuidos en esta coyuntura. Podéis donar tiempo, dinero, ropa, comida, no lo sé. Podéis difundir estos mensajes y ayudarnos a llegar a más corazones. Podéis adoptar una causa, un animal, una persona, una planta. Y sobre todo podéis ser luz en medio de tanta oscuridad. Y así juntos podemos construir una nueva forma de ver el mundo. Una forma que no aparte la vista,
que no se acostumbre al dolor, que decida actuar siempre, porque claro que se puede hacer algo. No olvidéis que el mundo cambia cuando decidís cambiar vosotros, cuando decidís abrir los ojos y ver. El mundo no cambiará por decreto, ni por tecnologías avanzadas, ni por discursos vacíos. Cambiará solamente cuando cada uno decida asumir su parte de responsabilidad, cuando dejéis de mirar para otro lado, cuando aprendáis a escuchar el silencio del que sufre, cuando entendáis que el dolor ajeno nos toca a todos. Y entonces poco a poco iréis cosiendo de verdad y restableciendo el tejido de la nueva humanidad. Una humanidad que no debe estar hecha de indiferencia, sino de empatía, de acción, de amor. Así pues, no apartéis la vista, mirad, sentid, actuad, porque el mundo empieza a cambiar así, con vosotros.